Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Enlace con el Señor. Estamos a una semana nomás de Domingo de Ramos. Qué importante que es esto, y vamos a tratar de estar viendo de qué se trata para mejorar nuestro entendimiento de la celebración. ¿Qué si uno de sus hijos o nietos viniera y dijera, a ver, ¿de qué se trata todo esto de turismo, de Semana Santa, de Pascuas, de huevos, de chocolate, de conejos, de bacalao? ¿Qué es esto? Una semana entera sin escuela, que es lo mejor, por supuesto. ¿Qué le contestaríamos? ¿Con qué exactitud, con qué detalles podríamos explicarle de qué se trata la Semana Santa? Saben que es una de las historias más importantes para la humanidad, porque fue la intervención de Dios para marcar la diferencia entre el cielo y el infierno. Sí. Podríamos decir que la Pascua es la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Celebramos en esa Semana Santa pasión, el amor y sufrimiento de Jesús por nosotros, su muerte en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados, su resurrección, que también nos levanta a nosotros de una vida de pecado y sin Dios a estar en comunión con Dios, reconciliados con Él. Así que de eso se trata la Semana Santa. Ya la semana pasada estuvimos aprendiendo sobre lo que dice la Biblia de la Pascua original. La Pascua original. Se trata en Éxodo capítulo 12 de cuando Dios mandó que pintaran el marco, el dintel, o sea, toda la parte de afuera de la casa, con la sangre de un cordero que moría en cada casa. Se juntaba esa sangre, ponían allí, del lado de afuera, toda la familia adentro, y ahí comían cordero asado. ¿Sí? Y entonces es allí donde refugiados pasaban la muerte, pasaba el juicio de Dios que cayó sobre Egipto, que era un país, un imperio muy fuerte que por más de 400 años los tenían esclavos, hijos, nietos, abuelos, tatarabuelos, todo el mundo con una sola cabeza, y eso era de que eran esclavos, siervos gratuitos, maltratados, y así vivían años tras año. Y entonces nos libra Jesús en esta Semana Santa de una esclavitud aún peor. Jesús dice: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y San Pablo exclama y dice: el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? O sea que nuestro ser, como tiene sed de esa rebeldía contra Dios, de hacer las cosas mal, de buscar tajadas y no importarnos mucho de aquel que está al lado. Pero antes de entrar en el tema de Domingo de Ramos, vamos a ver un afiche de una invitación que hacemos a todos los hombres, 20 años para arriba, que casados, solteros, que vamos a estar en el Ombú, Campamento Bíblico Ombú, aquí en Mercedes, desde el lunes de Semana Santa, mediodía, como dice allí, arrancamos con un asado de bienvenida y vamos hasta el desayuno del jueves. No vamos a saltar de nada raro, no va a pasar ningún avión tirando gente, pero sí vamos a disfrutar de deportes extremos como las bochas y cosas por el estilo, fútbol por supuesto. Así que ahí tienen la información y ya podemos seguir entonces viendo
cómo Jesús entra a Jerusalén. Y para esto tenemos en la Biblia todo el relato. Y justamente no hay cosa mejor para todos nosotros, para informarnos correctamente, leer para nosotros mismos desde el Nuevo Testamento de la Biblia. Podemos ir a la parte más final de Mateo, de Marcos, de Lucas o Juan y encontraríamos siempre donde está la pasión y muerte y resurrección del Señor Jesús. Así que la Semana Santa está allí y lo van a encontrar y disfrutar, ¿sí? Por ahora vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 21. Y nosotros leemos de la siguiente forma. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviaré. Todo esto aconteció para que se cumpliese por el profeta cuando dijo, decid a los habitantes de Sión, de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti. Tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, animal de carga. Aquí ya hay 2 cosas. Primero, esto tiene que ver con una profecía, el cumplimiento de una profecía escrita unos 600 años antes. Así que en la Biblia las profecías acerca de Jesús son súper importantes. Por ejemplo, hablando de la pasión y muerte de Jesús, una profecía está en Isaías 53, donde dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, está hablando de Jesús. Y también otra profecía de Jesús, en el capítulo anterior dice que fue desfigurado más que todos los hombres. Y en otra parte dice que fue despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, eso es Jesús. Y escrito con tanta anticipación porque Dios conoce todas las cosas con anticipación. Y escribió a través de sus profetas para que quedara el registro, el documento, para que cuando sucediera pudieran decir, este es Jesús, Jesús es el Mesías, Jesús es el que nosotros esperamos. Así que ahora este Jesús está entrando a Jerusalén, una terrible ciudad grande, importante, muy bella, y me hace pensar en cuántas ciudades grandes y lindas que tenemos en este mundo, ¿no? Y cómo la ciudad nuestra sentimos un cariño especial, ¿no? Yo me acuerdo entrando a Mercedes, ¿no? Pasando Sadán y llegando al Repecho y mirando a todas las luces de Mercedes y sintiendo, oh, qué lindo, de vuelta en casa. Y después de meses fuera del país, en Argentina, volviendo por Fraiventos y llegando al puente desde esas alturas de los Arrayanes y viendo toda la ciudad. Otra vez, ¿no? Qué emoción volver a la casa, la ciudad de uno. Y tantas veces cantamos Mercedes, Mercedes de mi vida, ¿no? Y cada uno tendrá su canción. Bueno, pero Jesús llega a Jerusalén y es para un festejo. Fíjense lo que pasó aquí. Dice que sentado sobre el asno, de que la multitud era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la que iba atrás diciendo Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Sálvanos.
Señor. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Claro, no sé si alguno de ustedes le ha esperado la ciudad con una caravana. Difícil, ¿no? No somos tan importantes, pero a Jesús sí. A Jesús le esperaron con una caravana. Vamos a ver algo de esto en una película, así que vamos a disfrutar de los detalles. De camino a Jerusalén, grandes multitudes le seguían. La gente le preguntaba cómo obtener la salvación y que les enseñara más acerca del reino de Dios. Este hombre es un verdadero profeta. Señor, Señor, ayúdanos. ¡Sálvanos, Jesús! ¡Alabado sea Dios! Muéstranos el buen camino, Señor. La gente comenzaba a aceptarlo como Señor y Maestro. En Jericó había un recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Él quería ver tanto a Jesús. ¡Miren! ¡El recaudador de impuestos! Que se subió a un árbol para quedar encima de la multitud. Zaqueo, baja de allí, porque hoy me quedaré en tu casa. ¿Mi casa? ¿Quién quiere quedarse en su casa? ¿En la casa de un cobrador de impuestos? ¿Apeteces un pedazo de queso? Gracias, ha sido maravillosa esta cena. Escuchen. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. ¡Sí! No puedo creerlo. Un cobrador pagando sus impuestos. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo perdido. Escuchen. Ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron del Hijo del Hombre. Lo van a entregar a los extranjeros. Se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, lo golpearán y después lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Aunque Jesús sabía que iba a morir por los pecados del mundo, Él tomó el camino a Jerusalén. Muchas de las personas se regocijaron con su venida y lo proclamaron su rey. Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. ¡Bendito el Rey que viene! Pero al llegar cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, lloró por ella. Jerusalén, si entendieras siquiera en este día lo que te puede dar paz.
Pero el día vendrá en que tus enemigos te rodearán y atacarán y te destruirán por completo. Y matarán a tus habitantes, a ti y a tus hijos. Y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. El templo en Jerusalén se había convertido en un centro de comercio en vez de un lugar de oración. ¡Palomas! ¡Palomas! ¡Palomas aquí, señores! ¡Palomas! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Está escrito, mi casa será casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¡Va a soltar mis animales! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Mis ovejas! ¡Mis ovejas! ¡No! 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 ¡Llamen a los guardias! ¡A los guardias! La oposición entre los líderes políticos y religiosos aumentaba porque la gente proclamaba a Jesús como su rey. Entiendo que la... Bueno, aquí tenemos entonces algo de la Semana Santa. Después de esa entrada tan espectacular, tan popular, con una respuesta de la gente pensando uno, bueno, aquí es para siempre, esto hace que me van a aceptar en todo, pero hay traición, por detrás hay traición. Y Jesús mismo veía el corazón de la gente. Por eso entra al templo y ve más allá, y ve una feria. No hay nada de malo con una feria en su lugar apropiado, pero había dentro del templo, y entonces él grita, dice, mi casa, casa de oración será llamada, ustedes la han hecho cueva de ladrones. Qué fuerte. Y en otra parte dice que el celo de tu casa me consume. El Señor tenía sentimientos, Dios tiene sentimientos. Dios es un Dios celoso, también leemos en las Escrituras, en el buen sentido de la palabra. Lo que es de Él, lo cuida, lo protege y espera que haya una reciprocidad hacia Él. Y eso es lo que vino a buscar en esta Semana Santa. Y justamente la gente que estaba viendo los sucesos decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? Lo proclaman rey, está limpiando el templo de toda la hipocresía. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Un tiempito antes, en Mateo 16, leemos que Jesús mismo le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Entonces, unos decían que, bueno, que Jesús capaz era Juan el Bautista. La gente decía, Juan el Bautista, un hombre poderoso, que no tenía miedo a nadie. Elías era un profeta del Antiguo Testamento que enfrentó a más de 400 profetas de idolatría, y convocó a todo el pueblo y dice, bueno, bien, si estos tienen la verdad, sigan a esos, a Baal y toda su idolatría. Pero si Dios es el verdadero Dios, entonces síganlo a Él. No estén entre dos cosas. Y eso es lo que Dios estaría en ese mismo celo pidiéndonos hoy. Decídanse.
¿Qué van a hacer con su vida? ¿Qué van a hacer con lo que Dios hizo en Semana Santa para reconciliarnos con Él mismo? Pagó un precio máximo, el máximo precio. La muerte de su propio Hijo en la cruz, inocente de todos nuestros pecados, pero allí cargando sobre Él todo, hasta que Jesús exclama, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, Jesús cargado. ¿Puede Dios mirar tu pecado y aceptarte? No. Tiene que dejar tu pecado cargado sobre Jesús para que haya esa comunión con Dios. Así que por fin Pedro dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, Jehová, venido a salvarnos. El Cristo, el ungido, el Dios eterno, el que se dio a sí mismo como Salvador, el triuno Dios ocupándose de nuestra salvación. Jesús era Dios encarnado. Entonces, dice aquí, Jesús dice, bienaventurado eres Simón. Y le dice, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, humanamente no te das cuenta. Jesús estaba vestido con nuestra humanidad. Sus hechos y sus palabras asombraban constantemente, pero de todos modos, ese acto de fe y despertar a quién es Dios y lo que quiere hacer en la vida es una bendición que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Así que no se distraiga en los hechos de la Semana Santa, sino entender de que Jesús es el Hijo de Dios venido a salvarnos. Y bueno, volviendo también a ese momento de entrada de Jesús en el Domingo de Ramos, no todo fue festejo, porque Jesús se detiene y leemos también en Mateo 23, 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué está diciendo Jesús? Está denunciando una actitud terrible que tenían los habitantes de la ciudad capital religiosa que tenía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, hasta ese momento, tenían todos los beneficios de Dios revelándose a ellos, y dice, tú que matas a los profetas, los predicadores no los queremos acá, apedreas a los que te son enviados, salgan de acá, nosotros queremos vivir a nuestra manera. Así es nuestra sociedad. Y Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Así Jesús dice, quise y no quisiste. Quise protegerlos, pero ustedes no quisieron. Quise darles una vida abundante. Como dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ustedes no quisieron. Entonces, dice, he aquí vuestra casa es dejada desierta. Saben que estamos viviendo un tema muy difícil de una sociedad destruida por separaciones de parejas, violencia, inseguridad, no hay límites para los niños ni para los grandes, hay desunión, hay droga, hay enfrentamientos. La gente, en vez de preparar a sus hijos para la vida, los destruye para la vida. En vez de preparar a sus hijos para la vida, los destruyen para la vida. Quedan heridos, marcados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a hacer eso? ¿Hasta cuándo vamos a dar la espalda a Dios? Aceptar cualquier otra idea menos las que están escritas en este libro de Dios.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las familias felices, unidas, que progresan, son las familias que reconocen a Dios. Entonces, justamente estaba pensando, la Biblia exige de sus líderes espirituales más de cualquier otra institución. No hay universidad, ni gobierno, ni cuerpo docente que tenga normas tan altas para sus funcionarios que tiene la iglesia bíblica para sus líderes, para sus maestros de escuela dominical, que de paso en nuestra iglesia son 25 que trabajan todos los domingos de mañana con mucho más de 100 chicos y enseñándoles la palabra de Dios, los ancianos, los obispos, los pastores. La palabra de Dios tiene la psicología y la sanidad para esta generación. Necesitan, en vez de rechazar a Dios, realmente disfrutar de esta Semana Santa y decir, yo sé que no es de todo esto que se vende en el comercio. Semana Santa es Dios proveyéndome una puerta abierta a la presencia de Dios, el perdón de pecados. ¿Qué más que podemos pedir? ¿Qué otro estilo de vida preferirías tener? Vamos a ver los horarios de la iglesia, están invitados, pueden ir y escuchar también otros aspectos de esta misma Semana Santa en estos días. Traten de apartar un tiempo para hacer justamente esto. Los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Mercedes te invitamos a participar de nuestras reuniones los días jueves a las 8. En la iglesia de Plaza La Valleja tenemos la reunión de oración y estudio bíblico, el punto de encuentro para orar y también estudiar la Biblia. Los sábados a las 20 horas, también en Plaza, tenemos la reunión de jóvenes. Entre más de juegos y canciones, aprenderemos de Dios. Los adolescentes también lo hacen. Los sábados a las 6 de la tarde, pero en Barrio 33. Como sabrás, todos los domingos la iglesia a las 10 de la mañana te espera en la escuela dominical, en ese espacio dedicado a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en donde juntos aprenderemos de la palabra de Dios de una forma divertida, dinámica y sencilla. Las reuniones generales se dan en Plaza La Valleja los domingos a las 6 de la tarde. Queremos invitarte a celebrar con nosotros la Cena del Señor. Y a las 19:30 tenemos también la reunión familiar. A esta no podés faltar. Vení con toda tu familia a la reunión familiar. La iglesia te espera los jueves, los sábados y los domingos. Agenda una de estas reuniones y acompáñanos. Recordá, los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio 33 y Plaza La Valleja te esperamos. Entonces, amigo, en esta semana, usted, vos, joven, pueden tener gratitud y adoración a Dios. Decirle gracias a Dios por ocuparte de mi vida. Jesús se merece todo. Y lo mejor de nosotros, la entrega de nuestra vida, de nuestro vigor, de nuestra juventud, o no tanta juventud, pero se merece todo. Así que busque a Dios, porque Él te buscó, Él quiso, y yo quisiera saber si también has escuchado su voz y has dicho que sí. Que Dios te bendiga. Feliz Pascua. Proclamar de tu majestad.